Pues muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a esta primera clase del curso Historia Sagrada. Dice la segunda carta de Pedro 3:8 que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, en los siguientes meses, este curso durará unos 6 meses, vamos a tener un recorrido panorámico ordenado por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, destacando los 100 eventos más trascendentes que hay en el plan redentor de Dios. A través de este estudio, amados, ustedes van a comprender el desarrollo progresivo de la revelación divina. Para mí es formidable que el hermano Sergio León Madrigal, antes de partir con el Señor, después de muchos años de trabajo, de inversión económica, de viajes, me dijo, hermanito Javier, pastorcito, me decía así, tú eres el único que puede continuar con este ministerio. Y después de eso, pues partió con el Señor y me dejó de herencia su Biblia, ¿verdad? Que decía yo, la encuentro llena de notas verdaderamente extraordinarias, de un hombre que fue, quizá no fue apóstol, ni profeta, ni evangelista, pero fue todo eso porque era un maestro, era verdaderamente alguien del magisterio de Dios. Y bueno, pues vamos a tener este curso. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener muchos fundamentos teológicos, históricos, proféticos, para interpretar correctamente la palabra de Dios. Este plan ustedes también lo pueden enseñar. Lo hemos dado en algunas otras instituciones, como es la Fraternidad de Iglesias Cristianas Unidas, pero déjenme hablarles un poco del autor. El autor fue el hermano Sergio León Madrigal, un verdadero teólogo, y es muy bonito que lo reconozcan otros teólogos. Hay un teólogo que graduó de la Universidad de Hawái en el doctorado, que lo reconoce como teólogo, y aunque Sergio quizá no tuvo el título en sí, tuvo el título divino de Dios, de ser un maestro recorriendo con Mina León muchos estados del centro de la República, muchas iglesias. Él desgastó su vida, un capital, Invirtió ¿verdad? su vida. Invirtió dinero económicamente y él me dejó el ministerio con los planos, con los libros, ¿verdad? Y yo no estoy haciendo negocio con él, sencillamente estoy dándole continuidad al trabajo de un gran amigo, de un gran hermano. Siempre fue muy fiel conmigo bajo la cobertura. Lo recuerdo siempre con un abrazo, la amabilidad siempre de su esposa. Cuando Ross y yo llegamos a viajar a Israel, eh, les dejamos el cuidado de nuestras hijas. Imagínense qué grado de amistad llegamos a tener con estos hermanos amados. Pero este maestro hacía el plano bíblico a través de revelaciones como, ¿cómo se dice? Flashazos. Flashazos, ¿no? Sí. Y nos platicaba que a veces estaba en un café o estaba en la casa y le venía el flachazo y él tomaba el bolígrafo, la libreta, la servilleta del Lo que tuviera en las café manos. y ahí hacía el dibujito como podía, lo entendía, ¿verdad? Y juntó 100 dibujos que luego se los entregó a otro querido hermano pastor que es un poco más artista, el hermano Monsiváis, a quien saludamos. Él está allá en Portoluca, Metepec. Y cuando hicieron el plano bíblico, salió esto, ¿no? Salieron los 100 eventos en la unión de todos los dibujos.
Y en la parte de abajo aparece el brazo extendido de Jehová, como decía Isaías, no se ha acortado para salvar el brazo extendido de Jehová. Si ustedes notan, es el brazo con un puño cerrado. En la parte superior del puño está el tabernáculo, significa el Antiguo Testamento desde Génesis, en todo el Antiguo Testamento, la ley, toda esta parte. Y luego en la parte superior del plano está el brazo, pero ya con la mano abierta. La mano extendida que significa el tiempo, la dispensación de la gracia. Ya no es ley, ya es gracia. La figura central del plano es nuestro amadísimo Señor Jesucristo, ¿verdad? Su sangre derramada, la cruz, y en la parte superior del plano están los eventos de la época final. Es lo que la teología llama escatología, que son los eventos de los tiempos finales. Ustedes pueden ver en esta gráfica el libro Hacia ti, la visión ilustrada, para entender la Biblia, es el material complementario que le mandaré a los alumnos inscritos. Está el manual Juntos en un viaje maravilloso sobre la gráfica de la Biblia y está el plano que es plastificado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí está con ustedes el plano bíblico, la visión. Hablaba yo de los eventos finales. Estoy sorprendido que Sergio puso los derechos de autor en el año de 1996. Él tuvo en esa época mucha revelación y dijo, bueno, voy a hacer derechos de autor. Actualmente yo soy el poseedor de los derechos de autor, es una gracia divina que Sergio, más bien Dios me concedió a través de mis hermanos, la hermana Mina León me dio por escrito los derechos de autor y estoy asombrado, estoy sorprendido, decía que en los eventos de la historia final, ahorita que estamos en el siglo XXI, parece que gráficamente están cumplimiento de muchas profecías que él vio en visión, pero que están en la Biblia. Por ejemplo, la figura 85 está un rabino israelita peleándose a golpes o puñetazos con un iraní musulmán, ¿no? Entonces yo le decía, ay, Sergio, ¿cómo viste eso, no? Él ya no vivió para ver la guerra de Irán con Israel, ¿no? Luego también en la figura 89 aparecen dos edificios y un avión que se va a estrellar en uno de los edificios, ¿no? Que fue un evento profético para ese entonces, porque este evento, la caída de las Torres Gemelas fue el 11 de septiembre de 2001. Entonces yo platicaba con Sergio cómo es que Dios te dio esto. El recorrido nos va a llevar hasta la ciudad celestial, donde vemos la ciudad celestial, los cuatro ríos, las perlas, vamos a ver el trono blanco, cómo Satanás, la bestia y el falso profeta gráficamente están echados al abismo, ¿no? Es muy, muy interesante la revelación que hay en el plano bíblico. Nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Él por siempre, dijo algo acerca de las Escrituras. Dice, escudriñad las Escrituras. Si quieres leerlo, Rosy, por favor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar. Luego dice Escrituras, ¿verdad? El testimonio de Cristo. Este curso te va a ayudar muchísimo para despegar tu ministerio.
Estamos a tiempo de poder invitar a otros hermanos a tomarlo. Todas las clases se van a grabar como esta clase, van a estar en mi canal de YouTube, J Hermoso 7, donde usted puede consultar, pues ya son decenas y decenas de videos de cursos pasados y del actual, para evangelizar, para discipular y practicar su cristianismo como seguidor de Jesús, ¿verdad? Del Señor. La expresión escudriñar las escrituras aparece en el Evangelio de Juan 5:39. Dice escrituras y escudriñar. ¿Qué es la palabra escudriñar? En el texto griego, como usted bien sabe, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Fundamentalmente, la palabra en griego es ereu nao, ¿verdad? ¿Qué significa, hermanos, escudriñar, que dijo el Señor Jesús? Investigar cuidadosamente. ¿Qué más, Rosy? Examinar a fondo, indagar con diligencia, explorar como quien busca un tesoro. Vean, no es una lectura superficial, escudriñar. Como ha dicho Rosy, indagar como quien está buscando un tesoro, porque dice Jesús, las escrituras. Las escrituras no se refiere a cualquier secreto Escrito. escrito grande. Son escritos sagrados, son textos inspirados, es la revelación registrada, ¿no? Por el Espíritu Santo que le dio a ciertos hombres y mujeres del Espíritu. Y en este contexto Jesús se refiere a la Torá, a los profetas, a los escritos bíblicos, dice, escudriñar las escrituras. Dice, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. No son las escrituras las que nos dan la vida eterna. La vida eterna viene por Jesucristo. Jesús está diciendo algo poderoso. Ustedes estudian, tú que me estás viendo, tú analizas, tú interpretas, tú memorizas los textos, pero has de reconocer que toda la escritura apunta hacia Cristo Jesús. Es un llamado de pasar de la letra al espíritu, de logos al kairos, ¿no? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice la carta a Timoteo. Ahora vamos a entrar al plano bíblico y nos vamos a encontrar con un tema que se llama el dispensacionalismo. Este plano fue hecho con estas partes, ¿verdad? Para que el ser humano es muy dado a clasificar, a dividir la historia, ¿verdad? En diversos periodos para poder comprenderla. Y vamos a encontrar en nuestro plano bíblico algunas banderitas. Cuando veas una bandera en el plano, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay 14. en la figura 14, Figura 6 también. en la figura 6 está, bueno, la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Cuando Adán y Eva eran, pues, inocentes todavía del pecado, y después del pecado aparece otra dispensación que Dios le da al ser humano. Entonces, el dispensacionalismo es un sistema de interpretación bíblica que enseña que Dios va administrando sus tiempos de relación con la humanidad en dispensaciones. Y bueno,
cómo va haciendo su cumplimiento en términos pastorales, proféticos con la humanidad, hasta llegarnos a un plan redentor. Luego en el plano vamos a encontrar una cronología. Van a ver un cartelito, un hexágono ahí entre el 13 y el 14, la figura 12, 13 y 14. Aparece pues un cartelito con un hexágono, ¿no? Que nos va a decir la edad teológica de la Tierra. Voy a ser muy puntual en esto. La edad teológica. Algunos teólogos sostienen que la Tierra tiene aproximadamente 6.000 años, porque interpretan la Biblia de una manera totalmente literal y cronológica, especialmente desde las genealogías desde Adán hasta Cristo. ¿Sí? Ellos toman la edad de los patriarcas. Esto se conoce como creacionismo, ¿verdad? De que la tierra es joven. ¿Cómo llegan a 6.000 años? El creacionismo bíblico, ¿no? Y los judíos lo Lo creen afirman. totalmente, lo afirman que la tierra, el planeta, tiene 6.000 años de antigüedad desde la salida de Adán y Eva. Entonces van sumando las edades de los patriarcas, ¿se acuerdan, no? Por ejemplo, ¿cómo se llamaba este patriarca que vivió mucho? Matusalén. Matusalén, ¿verdad? Que vivió 965 años, me parece, ¿no? Entonces fueron sumando las edades y ya luego desde Abraham hasta Moisés, luego así van poniendo. Y voy a explicar más adelante que un obispo anglicano, James Husher, calculó que la creación duró en 4.000 años, pero bueno, yo no quiero entrar en esas posturas, ¿verdad? He hablado con personas que son antropólogos y yo no sé si Dios creó la Tierra con años siderales o con años solares, ¿no? Hay muchos misterios que nosotros no podemos afirmar así como si fuéramos Dios mismo, ¿no? Los 6.000 años vienen de una interpretación literal de las escrituras, de la cronología bíblica, y esto lo dice el plano. Pero vamos a entrar ya en materia esta noche al libro de Génesis. Esperamos ver algo de la creación, ¿verdad? Y ya en las próximas clases vamos a estar viendo lo demás. Les repito, solamente este mes vamos a dar lugar a que otros hermanos pastores se incorporen al curso. Esta clase queda grabada y les mandaremos la liga. Entramos al libro de Génesis. Todos conocemos el libro de Génesis. En hebreo se dice Bereshit. Bereshit es el nombre hebreo de Génesis. Y sería largo explicarles que en el alefato hebreo, porque la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, Rosy. Tú lo sabes, El Antiguo Testamento, sí. el Antiguo Testamento con un poquito de arameo en algunas partes, como el libro de Daniel. Y se dice alefato porque nosotros decimos Abecedario. abecedario, Ujú. pero alefato es la forma de decirlo en el idioma hebreo. Ujú. Y empieza con la letra bet, bet, o sea, la segunda letra. Y algunos dicen, bueno, ¿y por qué no empezó con la A, Ajá. con la letra A, Aleph? Entonces dicen, no, porque esa corresponde a Dios. Él es el creador y está hablando Bereshit de la creación. Una cosa es el creador y otra cosa es la creación. Entonces, Génesis significa Bereshit, en el principio. Eso quiere decir la palabra Génesis. En el principio, ¿verdad?
El libro de Génesis es formidable, dedica unos cuantos capítulos a la creación y muchos capítulos más al patriarcado, ¿no? Podemos ver una gran diferencia. En Génesis, bueno, se narra la creación del cielo y la tierra, el origen del hombre, cómo entró el pecado, la promesa de redención, bendito sea el Señor. Luego viene todo lo de los patriarcas. Entonces el libro de Génesis es el primero de la Biblia, también llamado Pentateuco o Torá. Los hebreos le llaman Torah al Pentateuco. Que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ujú. Ujú. Y Génesis, Rosy, es uno de los textos más antiguos de la Biblia, atribuido tradicionalmente a Moisés, ¿no? Este libro trae todos los fundamentos de la revelación del origen del universo, y es muy, muy, muy importante conocer Génesis. En nuestra diapositiva vemos a una forma gráfica, ¿verdad? A Dios creando el universo. Dios está ahí creando las galaxias, las constelaciones, los planetas, la luz. Dios dijo, el cielo es mío y la tierra es suya, ¿no? Ahorita yo no quiero entrar en controversias de que si hay vida en otros planetas y Y además en un orden perfecto, ¿no? Porque también hay teorías evolucionistas que dicen de la teoría del Big Bang, que todo estaba en desorden y que hubieron explosiones atómicas. O sea, entonces pues también, o sea, Dios definitivamente, o sea, nos habla siempre la creación de un Dios de orden un Dios de orden, y de sumamente perfección y sabio, de perfección. sabio, perfecto, inteligente, ¿verdad? Sí. Esta perspectiva que la Biblia nos da, creacionista, sostiene que el universo no surgió por casualidad. Muchos científicos hoy día ya en las universidades, si tú dices que eres creacionista, que crees en un Dios creador, muchos te tiran de a loco, de a tonto, ¿verdad? Pero nosotros somos creacionistas. Ujú. Creemos en la acción soberana de Dios porque está escrito, en el principio Creó creó Dios Dios los los cielos cielos y y la la tierra. tierra. Ujú. ¿Cómo las creó? Por su palabra. Su palabra es creativa. Fue creada la luz, las estrellas, las galaxias, los planetas, toda forma de vida, con un orden, una belleza, una complejidad del cosmos, Dios mío. Basta con ver una flor o con ver a un ser creado, un animal, ¿verdad? Decimos cuánta gloria de Dios hay. El Salmo 19:1 que dice, los cielos cuentan La gloria de la Dios gloria de Dios y y el el firmamento firmamento anuncia anuncia la la obra obra de de sus sus manos. manos, ¿verdad? Entonces la Biblia y la creación revelan que existe un Dios eterno, poderoso, personal además, quien sustenta todas las cosas, nos amó, nos ama y dirige la historia conforme a su propósito, ¿no? Entonces Él creó el espacio, creó el tiempo también, la materia, toda forma de vida con su sabiduría, su poder y gloria, ¿no? Y Rossi decía de esta teoría, pues muy universitaria, hoy día según la teoría del Big Bang, le llaman, ¿verdad?
Dicen, bueno, el universo se creó. Yo tuve algunos maestros que decían, yo soy ¿cómo se llama? Evolucionista. Evolucionista y soy ateo, ¿verdad? Entonces, cuando yo y otro grupo de jóvenes cristianos rebatíamos con estos señores y alumnos, nos decían que el universo tiene 13.800 millones de años y que empezó con una explosión de la nada. ¿Cómo que de la nada? Ujú. Oye, ¿cómo salió todo este universo? Tanto orden, tanta Que perfección, somos un accidente tanta sincronización. del azar o de la Ujú. nada. Pues no, de la nada no puede crearse nada, ¿no? Pero ellos pues insisten que es lo científico, ¿no? Y que por cierto, a este respecto, quisiera recomendarles, sobre todo para eh, los jóvenes que están en preparatoria y universitarios, que vean la película. Hay una saga que se llama Dios no está muerto. De verdad, o sea, yo he compartido, he dado esta recomendación inclusive a universitarios que son católicos o ateos y de verdad, o sea, que Dios, o sea, esas películas están hechas para tocar las fibras Tocarlos. más sensibles de los corazones por este tipo también de crisis existencial que pasan los jóvenes, porque además también, pues hay que reconocerlo, hay un cierto adoctrinamiento a través de la preparatoria y de la universidad para que los jóvenes se desvíen del camino de Dios. Pues vean ustedes, estamos viendo aquí en esta diapositiva también testimonios de la Biblia, de los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Que constituye uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, ¿verdad? Vean ustedes el fragmento hallado en unas cuevas allá en Qumran en 1947, un año antes de que se constituyera la nación de Israel, y encontró, es una historia que parece novelesca de un pastorcito que avienta una piedra adentro de una cueva y oye que se rompe una vasija. Y entonces llama a su primo al otro día y van a ver qué hay. Y encuentran vasijas que contienen fragmentos de cuero hallados en una cueva y actualmente están en el Museo de Israel en Jerusalén. Usted puede ver este fragmento que contiene los primeros versículos del libro de Génesis, incluyendo el relato de la creación. ¿Cuándo fue escrito esto? Aproximadamente en el 250 antes de Cristo, ¿no? Ahí está la lectura reconstituida, ¿verdad? Según el texto masorético. Eh, Todavía tengo por ahí, me van a entregar unas Biblias diacrónicas hebraicas, unas 10 que tengo a concesión, pero usa ese texto masorético, ¿verdad? Entonces, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vean ustedes, desde entonces está escrito, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. A ver qué le parece este asunto del Big Bang.
todo lo que existe fue por una casualidad, como dicen algunos científicos ateos, Está bueno eso sí. o fue hecho por un diseñador inteligente. ¿Cuántos saben que Dios es muy sabio, muy inteligente Amén, para amén. haber hecho toda la creación? La hipótesis del Big Bang, miren, a ver, haga usted de cuenta que entra a una biblioteca, Ujú. como yo tengo aquí una biblioteca también, ¿verdad? Y usted cree que según esta idea, ¿verdad? ¡Pum! Hubo aquí hace 13.800 millones de años una explosión, ¿verdad? Y esa explosión ordenó una imprenta y de ahí salió toda una biblioteca con diversos temas, ¿no? Se fue enfriando, se formaron los átomos, las galaxias y todo el origen del universo. Entonces, imagínese que usted es una persona que entra a una biblioteca gigantesca llena de millones de libros perfectamente organizados y concluye. Todo esto apareció porque hubo una explosión en una imprenta. Pues no, por favor, ¿no? Una explosión en una Es absurdo. imprenta, ¿verdad? Y aunque esa explosión podía dispersar la tinta, el papel, pues nunca iba a poner en forma ordenada significado, gramática, conocimiento de cada libro, ¿no? Entonces, algunos personas dicen que la información genética surgió de una explosión cósmica que fue de la nada, pero para ellos implica pues yo creo que hace más faltas, para ser ateo hace falta mucha fe, una fe, una fe incongruente, ¿no? En creer que pues una explosión no va a crear información. El azar no produce orden, no produce significado. El azar no explica el origen de las leyes O una explosión. naturales de la vida. Por- Ahora, ¿qué causó esa explosión? Pues no pueden, ¿no? Decir, hay un científico ahí que decía, es que era del tamaño de una naranja y ¡pum! Explotó y se fue dispersando y se hizo el universo. Hermanos, el orden no es producto del azar. El orden tiene un propósito, esa es la realidad. El universo, la vida, nuestra vida, tiene un propósito. Toda la información que hay en la creación apuntan a un creador inteligente, muy inteligente, además amoroso. Nos hizo a su imagen y semejanza y nos amó de tal manera que dio leyes hermosas de darnos a su Hijo para salvación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vas a explicar esa armonía, esa belleza, ¿no? Del universo? La conclusión lógica es que todo efecto inteligente tiene una causa inteligente y que el universo tiene un creador. Llámese Jehová, llámese Yahvé, Elohim, pero hay un creador. Bueno, pasamos al siguiente. Aquí en el plano vamos a encontrar después del punto uno que ya vimos, el punto 2 que es el círculo deforme. Si quieres leer, Rosy.
Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, vean, esta diapositiva nos lleva a pensar en ese momento caótico de una tierra desordenada, vacía, donde hay tinieblas, pero dice el Espíritu de Dios. Ya Se movía. se movía desde antes sobre las faz de las aguas y estoy seguro que se está moviendo en este momento en tu corazón, en tu ser, el que te dio vida. Dios habita en el lugar que Él había pensado para la futura creación de nuestro hogar. Dios ya estaba pensando y tenía que ir poniendo orden. Me gusta mucho un versículo que aparece en el libro de Job. Realmente el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Antes que Génesis y eso ya existía el libro de Job, según los investigadores bíblicos. Job 38:3 nos da una pregunta extraordinaria que creo que si el Espíritu de Dios se está moviendo ahora, se está moviendo para que tú respondas esta misma pregunta que Dios le hizo a Job. ¿Qué te parece? Dice Job 38:3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y ahí viene la pregunta, Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¡Wow! Realmente leer la escritura nos describe el estado inicial de la tierra desordenada y vacía. En hebreo estaba viendo que dice Tohu Babahu, cubierta de tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movía. La palabra hebrea Merajefet implica un movimiento vibrante, algo que se mueve como el aleteo de un ave, ¿verdad? Que vuela o que incuba para dar vida. Teológicamente, este versículo de Génesis 1:2 revela que aún en medio de ese caos primordial, la presencia activa del Espíritu Santo estaba operando, preparando el escenario para tu vida, el escenario de la creación y el orden. ¿Verdad? Entonces vean ustedes, el Espíritu de Dios siempre está listo para generar vida, propósito y generación. Alguien diga la palabra vida allá Vida. y alguien diga la palabra propósito. Vida, propósito. Bien, vamos en el plano bíblico, a la figura número 3. Está un círculo semialumbrado ahí en tu plano. Y dice Génesis 1:3 al 5, si quieres leer, Rosy, por favor. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana un día. Fíjese que nunca dice, y fue la mañana y la noche un día. No,
dice la tarde. Por eso el pueblo judío dice que cada día empieza a las 6 de la tarde, según ellos, ¿no? Ya después el hombre fue cambiando los calendarios y fue cambiando, ¿no? Pero vamos al texto en Génesis 1, 3 al 5. Tú puedes ver que Dios empieza a limpiar, a escombrar el área para su creación, ¿verdad? Antes de empezar su obra. Y encontramos el primer acto creativo del Padre Eterno por medio de la palabra. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Aquí se revela un principio eterno. Dios crea hablando su palabra, tiene poder inmediato y eficaz, y la luz aparece antes que el sol. Algunos piensan que fue primero el sol, no. El sol es un puntito, un átomo ante el gran universo. No, él separa la luz de las tinieblas, estableciendo orden, distinción y gobierno sobre el caos, ¿verdad? Aquí teológicamente, hermanos, este pasaje nos enseña el orden divino. También es una figura espiritual, hermanos. La luz aparece sobre las tinieblas, anticipando una revelación que más adelante se va a dar en Cristo. Pues damos gracias a Dios por esta clase primera que ya nos tocó. Eh, Vamos a continuar el próximo lunes con el círculo limpio de la tierra. Nada más voy a dar un adelanto si lee Rosy esta parte. Génesis 1 del 6 al 8 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Vean ustedes, así como empezó a escombrar la creación, decíamos, ¿verdad? También empieza a delimitar el espacio para la construcción. Es como el arquitecto que pone bardas o cercas para nuestra futura casa, ¿verdad? Entonces establece el firmamento. En hebreo se dice raquia. El firmamento es raquia. Y bueno, pues ahí el Señor separa aguas de arriba de las aguas y de abajo, creando atmósfera, creando orden, estructura. Eh, Vamos a ver la próxima clase, esta parte de la creación de la tierra, y les agradezco mucho su atención y continuaremos más adelante. Vamos a suspender por hoy. Muchas gracias, querido grupo, y vamos a tener nuestra disertación al asunto.